¿Hay alguien que no tiene bosquejo? Sí, porque se lo olvidaron, porque no trajeron en la semana pasada algo, porque puse más ahí afuera si lo desean. Pero hoy comenzamos con la parte segunda de lección 15 y vamos a comenzar nuestra lectura en Juan capítulo 6 y quisiera hacerlo desde el versículo 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que parece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Entonces, lo que está pasando es que lo seguía una gran multitud. Y hemos examinado el primer año de la vida ministerial de Jesús, que fue un año de mucho apogeo, mucha fama. Y claro, de repente entra a una sociedad oprimida por los romanos, enferma, con todo tipo de enfermedades normales en esa época, y entra un hombre que parece sobreponerse a toda enfermedad, a la naturaleza misma, y parece no tenerle miedo a los romanos. Él ejerce más poder en su palabra que todo el ejército romano, y esta gente lo estaba siguiendo por todos lados, miles y miles de personas. Ahí dice que eran, si leen la historia anterior, la alimentación a los 5.000 en el capítulo 6, antes del versículo 22. Y dice que hay 5.000 hombres. Y ustedes saben que más mujeres vienen a la iglesia que hombres, siempre, en todas las iglesias. Es algo que distingue a todas las iglesias donde yo he ido. Y vienen más niños que hombres y mujeres. Los niños abundan. Entonces, si calculamos que la mitad de los hombres eran casados para ser conservadores, y si calculamos que la mitad de ellos tenía el promedio de 2 hijos, sabemos que los judíos tenían 10, 12 hijos, entonces podemos calcular fácilmente, conservadoramente, que había más de 25.000 personas ese día que él partió el pan y los peces y les dio a comer a todos, y sobraron 12 canastas de comida. Con el almuerzo de un chiquito hizo todo esto. Entonces, cuando Jesús llega a estos versículos 26 y 27, Jesús los amonesta.
porque Él sabe lo que están buscando. Están buscando que les dé de comer. Están buscando que las cosas cotidianas, físicas, terrenales. Y Él dice, tienen que buscar las espirituales. Entonces vamos a examinar de a poco este pasaje. Primero de todo, cuando Él los amonesta, les dice que ellos estaban buscando su propia conveniencia, no la gloria de Dios. Ellos nunca en ningún momento estaban asociando, este es el Hijo de Dios, vamos a seguirlo. Y estamos hablando de la multitud, no de los pocos. Porque había entre los pocos que sí buscaban algo distinto. Sabemos de los 12 y había otros más. Número 2, no buscaban las cosas de Dios. Por contraste, B mayúscula, buscaban un Mesías. Mesías, la palabra literalmente significa ungido, el escogido de Dios. Claro, esto viene de las profecías del Antiguo Testamento, esto no era nuevo. Desde Génesis 3:15 que están buscando a un Mesías. Los judíos hasta el día de hoy, en barrios judíos, ponen carteles enormes que están esperando en cualquier momento a su Mesías. Lo que pasa, están errados porque se perdieron la primera venida, que vino como sacrificio por ellos. Y ellos ahora están viendo las Escrituras, esperando la segunda venida. Cuando no lo aceptaron como Salvador, ahora lo buscan como Rey. ¿Y qué chasco se van a llevar cuando el Rey los viene a juzgar? Porque ya los vino a salvar y lo rechazaron. Juan 1, capítulo 1 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces ellos buscaban un Mesías, que en el Nuevo Testamento la misma palabra Mesías en griego es Christos. De ahí es Jesús, Cristo, Jesús, Mesías. Es la misma palabra, significa lo mismo. El ungido. ¿Para qué lo buscaban? Bueno, uno para la liberación del yugo romano, o sea, su seguridad política. Estaban buscándolo para su propio beneficio. Lo que Jesús les acababa de decir. Ustedes lo que quieren es el pan. Ustedes lo que quieren es que yo los alimente. Ustedes no están buscando a Dios con arrepentimiento. Y de la misma manera estaban buscando seguridad política en Jesús por el yugo romano. Uno, el más famoso de todos que estaba buscando eso, es Judas Iscariote, que era un cananista, un revolucionario judío, que era como un terrorista contra los romanos. Y él encontró a este caudillo Jesús y lo seguía. ¿Por qué? Porque él quería fomentarlo ante el pueblo para que él se rebelara contra los romanos. Número 2, para darles más milagros. O sea, lo que acaba de mencionar, más abundancia física. ¿Para qué lo buscaban? Bueno, todos lo buscaban que sáname y dame de comer. Mi conveniencia. Ahora, antes de criticar mucho a los judíos de esa época, no somos todos así. Examinen sus oraciones. Señor, dame, necesito, le pido esto. Cuando las oraciones deberían ser tu voluntad para otros. Señor, otros. Señor, dale otros, dale otros. Eso es lo que dice en la Biblia. Pero estamos al revés. Entonces, finalmente, número 3, querían un Mesías que los liberara de Roma y no un Salvador que los liberara de sus pecados. Un gran contraste. Querían lo físico, lo temporal, lo terrenal y no querían lo espiritual. Jesús vino por primera vez a liberarnos de nuestros pecados, no nuestras circunstancias. Es ahí donde fallamos los seres humanos. Pónganse a pensar en tantas denominaciones, religiones y sectas que ustedes ven por ahí. Todos dicen, ten fe y Dios te va a dar lo que quieras.
Para eso no vino Jesús. A Jesús, escuchen bien, esto choca, pero es la pura verdad bíblica. Jesús no vino para hacer que tu vida sea placentera, sana y exitosa. A Jesús no le interesa tu éxito, tu sanidad aquí en la tierra. No le importa. Lo que le importa es tu vida eterna con Él. Porque la vida corta que tenemos aquí en la tierra no se compara con lo que viene en el cielo. Les voy a pedir que me ayuden acá, esto no está en las notas, pero Romanos 8, 18. Uno de mis versículos favoritos. Márquenlo, subrayenlo. Hagan memoria de este versículo, porque es la realidad de lo que está pasando aquí en nuestras circunstancias. ¿Alguien lo tiene? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Que en nosotros ha de manifestarse. Es la gloria venidera, no las circunstancias presentes. ¿Hay algún creyente en alguna época, la Madre Teresa quizá, Billy Graham quizá, se les ocurre alguno que no ha tenido un problema para tal caso, que no haya envejecido o que no ha muerto? Jesús no vino a hacer más fácil la vida. Y sin embargo pasamos el 90% de nuestro tiempo en oración pidiendo por número 1. Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Eso dijo Jesús. ¿Quién soy yo para pedir, Señor, yo lo quiero así, lo quiero así y dámelo ahora? Él no es una tarjeta de crédito. Él no es el genio de la lámpara. Él no es una pata de conejo. Eso es falsa doctrina. Tú no tienes ningún derecho ni con cuánta fe de reclamar a nadie. Señor, yo reclamo en el nombre de... En ninguna parte de la Biblia dice eso. Y lo vamos a explorar la semana que viene. Hablando de la oración en el Sermón del Monte. Así que C mayúscula, el pan de vida. Juan 6, del 28 al 59. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? No, es mucho. Vamos a leer hasta el 34, 28 al 34. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creéis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Algunos reaccionaron. Cuando Él dijo, ustedes vienen solamente porque les conviene. Algunos dijeron, no, enséñanos. Y dijeron, danos este pan del que hablas. Entonces, vamos a ver algunas reglas ahí de que marca esos versículos. El ser humano, número 1, quiere alivio dentro de su pecado. Ustedes han visto la enorme guerra civil que hay en este país. Es una guerra política. Hay una guerra increíble en que los dos lados no se ponen de acuerdo. No es la primera vez, ya la hubo una vez anteriormente en 1858 y terminó con una guerra literal donde murieron 160,000 soldados de ambos lados y nos estábamos peleando entre familias. Ahora pasa exactamente lo mismo, pero es una pelea ideológica que no tiene
cómo llegar a un acuerdo. Es imposible. ¿Saben por qué? La pelea no es el presidente. La pelea no es inmigración. ¿Saben cuál es la pelea? El pecado. La pelea es que la gente quiere pecar sin consecuencias. Entonces, lo que pasa es que quieren el aborto. Quiero hacer lo que quiero, sin casarme, sin comprometerme a nadie, y si alguien sale embarazado, aborto. Porque no quiero confrontar las consecuencias de mi pecado. Entonces ahí se trazan las dos líneas. Las dos ideologías, los dos partidos, uno está en contra del aborto, uno está a favor del aborto, ahí donde nunca van a estar de acuerdo. ¿Cuál es el problema? El problema es el corazón del ser humano, el problema no es la política, el problema es mi corazón negro, que yo quiero continuar a pecar. Y vamos a ser sinceros. Uno, el pecado es placentero. Dos, todos tenemos pecado que no queremos que nadie sepa. Todos. ¿Cierto? Okay, seamos sinceros, porque yo lo estoy diciendo. Okay. ¿No? Nadie quiere decir, sí, pastor, yo también. ¿No? Okay. Pero esa es la verdad. Entonces, número 2, Jesús ofrece la única salvación, que es ¿qué? Él. Ustedes han notado algo extraño. En todas las culturas, en todos los países, en todos los idiomas, hay un Dios. Y casi siempre, en todas las religiones, el ser humano trata de definir a ese Dios. El Dios Sol, el Dios Luna, el Dios Alá, el Dios de Jehová, el Dios que sea. Ellos definen a Dios. Sin embargo, cuando Dios se define a sí mismo en la persona de Jesucristo, no lo acepta. Sí, mi Dios, tu Dios, nos respetamos. Pero Jesús no. ¿Saben por qué? Porque a mí me gusta el filósofo, profesor, escritor C.S. Lewis. Él dijo algo que es tan cierto. Al final van a haber solamente dos filosofías, ideologías, religiones. El hinduismo, que dice que la religión es como una montaña. Y todas las religiones suben de distintos lados de la montaña, pero al final el pico es el mismo. Todos van a llegar al mismo Dios. Así que no importa si eres judío, musulmán, hindú, budista, no importa. Porque todos van a llegar al mismo lugar. Y eso es una mentira del diablo. ¿Cómo sabemos eso? Yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, al fin y al cabo, van a quedar las religiones del mundo y Jesús. Entonces, las religiones del mundo no pueden aceptar a Jesús. Imposible. Porque ellos dicen a nuestra manera, nuestra opinión. La Biblia dice, no te fíes en tu propia opinión. Y Jesús dice, yo soy el único. No, porque Jesús dice, sed santo como yo soy santo. Yo tengo que dejar de pecar para seguir a Jesús. El tema de la semana que viene es las cosas difíciles que dice Jesús. Porque nosotros como seres humanos, como pecadores, tratamos de ajustar lo que dice Jesús para que sea suave, bonito y lindo y me convenga. Si leemos las palabras de Jesús, son chocantes e imposibles para un ser humano. Y Jesús dice, nada de lo que están haciendo en el templo sirve. Nada de lo que hacen los romanos sirve. Nada de lo que nadie hace en todo el mundo sirve. Yo soy el único camino. Oye, ¿qué te crees? Y se lo dicen. Oye, ¿este no es el hijo del carpintero? ¿Este no es el hijo de María? ¿Quién se cree que es? Lo estudiamos hace 2 semanas. ¿Quién se cree que es? ¿Se acuerdan? Y Jesús, nadie es profeta en sus días, ¿se acuerdan eso? Sí.
Entonces Jesús se va de ahí y se va a otro lugar y ahí empieza su ministerio. Número 3, Dios ofrece alivio del pecado. Él ofrece el pan que satisface. Número 4, el pecador no quiere la solución de Dios. Y sin embargo, número 5, Jesús asegura ser el único camino a Dios en versículos 47 y 48, que dice lo siguiente: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Acuérdese dónde terminó la lectura Irán. Dice, danos ese pan. Él dice, yo soy ese pan. Escúcheme a mí. Hágame caso a mí. Yo soy el único camino. Yo soy ese pan. No. Yo esperaba otra cosa. Yo esperaba un milagrito o algo. Alguna cosa, pero tú eres el pan. Porque tú lo dices. Noten la reacción. Entonces, D mayúscula, es difícil. Porque va en contra de nuestra naturaleza, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Muchos de quiénes? ¿Quién dijo eso? Discípulos. Mucha gente que los seguía decía, no, eso es muy difícil. Ahora, en la actualidad tenemos exactamente lo mismo, porque me lo dicen. Bueno, no, sí, yo voy a la iglesia cuando puedo, pero no quiero ser fanático tampoco. ¿Quieres seguir a Cristo, que te salve del infierno, pero seguir en tus pecados? Número 1, la fe para creer es un regalo de Dios y eso lo sabemos, pero veámoslo eso lo sabemos por Efesios, porque lo leemos casi cada lección, no sé, es tan común. Pero en el versículo 65 dijo Jesús, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es un regalo. Es un regalo. No, pero no me voy a adelantar a la lección de la semana que viene, pero son tan pegadas. ¿Cuántas veces decimos, sí, ese fue un excelente mensaje del pastor? Fulano debería haber estado acá para que él lo hubiera que ver. Porque yo, ¿cierto? Soy un santo. Esquivamos al Espíritu Santo. Uy, eso me pasó, Rosana. ¿Sí? Yo no quiero que el Espíritu Santo me toque. Uy, yo soy mejor, francamente. Soy mejor que por lo menos la mitad ya. No me he visto como fulana. No me he visto como mengano. Yo nunca hablo como sultano. Y Dios dice, no depende de nada de ti. No depende de ti. Nunca me voy a olvidar la historia. Bueno, una porque está en la Biblia, pero dos porque me queda tan grabado. Jesús cuenta la historia, ¿no? De un fariseo. Que el fariseo, en la cultura de ese entonces, era lo máximo. Era el sacerdote. Y ustedes saben que los saduceos estaban con el dinero y los romanos, ¿no? Estaban metidos eran dueños y controlaban todo. Pero los fariseos eran vistos como los más santos de los más santos. Y los fariseos eran lo máximo, respetados. Entonces Jesús cuenta de un fariseo que está en el templo para orar y viene un publicano. ¿Saben quién era el publicano? Bueno, Mateo era el publicano. Era un recaudador de impuestos, pero era un judío
que trabajaba para los romanos y recaudaba impuestos y se llenaba los bolsillos, como que fuera hispano, yo no sé. Sí, porque el gobierno en toda Latinoamérica se postula, miente, hace lo que sea, pero cuando llega arriba no cumple nada, se llenan los bolsillos, después hay que votarlos. Díganme si esa no es la historia de toda Latinoamérica. Entonces estos publicanos eran así. Entonces tenemos un contraste en la historia de Jesús. El más respetado, el fariseo, y el más odiado, el publicano. Entonces, ¿qué pasa? Están los dos en el templo y el fariseo comienza a orar como siempre ora. Yo me voy a caer si lo hago. Pero entonces, miren para arriba. Cierran los ojos, miran para arriba, y si yo cierro los ojos me caigo. Pero así, con los brazos para arriba. Así oran. Y hay gente hasta el día de hoy que cree que orar así es más espiritual. Yo no entiendo por qué. Pero así oraban los judíos de ese entonces. Entonces el fariseo estaba orando, bla, 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 bla. Y él nota que alguien viene. Pero el publicano no, el publicano se cae de rodillas, postrado con la cara y con los brazos para adelante, totalmente humillado ante Dios. Y empieza a decir, lo interrumpe al otro, ¿no? Que estaba bien floreado, bien bonita. Entonces, y se cae ahí en los pies orando, Señor, perdóname porque soy un sucio pecador, no sirvo para nada, totalmente humillado. Y el fariseo, gracias Dios, porque yo no soy como este. Ahora, yo les pregunto a ustedes, claro, esa no es la moraleja de la historia de Jesús, la veremos otro día. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿a quién ama más Dios? Que le está pidiendo perdón. A los dos igual. A los dos iguales. Ahora, ustedes seleccionen a la persona que quieran en su mente o visualicen a la persona en el público donde se sienta, en nuestra iglesia. Imagínense a la persona más santa de nuestra iglesia. Sea quien sea. A la más respetada por ustedes, ¿no? Porque eso es personal. Ustedes la ven como un ejemplo a esta persona. Y ahora, imagínense a la persona más perversa, los venezolanos ya maduros, ya. Ok, al más malo, ya sea Hitler, Saddam Hussein, Genghis Khan, quien sea, ok. Entonces vamos a comparar a la persona que ustedes más admiran en nuestra iglesia con la persona más malvada y hagamos la misma pregunta. ¿A quién ama más? A Maduro sí. Lo ama. Y si yo estoy delante de él, no le pego un tiro, le presento el plan de salvación. Porque ese es mi deber. Porque Jesús dijo, no, esa no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es compartir el Evangelio porque Jesús, una de las cosas más difíciles que dijo es, ama a tus enemigos. Para que traguen fuerte. Es la parte más difícil. ¿Es difícil? Súper. ¿Qué les parece? Eso fue lo que él dijo. Entonces, hay una cosa muy interesante y la lección de la semana que viene se sigue mezclando con esta, pero hay una cosa muy interesante, que lo que uno hace, bueno, yo leo mi Biblia, todos los días me levanto a las 4:30 de la mañana y me pongo a leer la Biblia y yo oro hasta las 6 y yo hago esto, nunca falto a la iglesia, me conozco toda la Biblia de memoria, digan lo que sea. ¿Y el publicano? Ese no es ni cristiano, ¿qué clase de hipócrita es ese? ¿Saben qué? Ninguno de los dos tiene más mérito que el otro ante Dios.
porque no va de acá para allá, viene de allá para acá. Y el amor que Dios da, y el regalo que Dios da, y la gracia que Dios extiende, es para todos por igual. A Él no le importa si tu taza está rajada así o hecha pedazos por todo el piso. A Él no le importa si tu vida ha sido arruinada o si tu vida apenas tiene un rasguño. A la compañía seguro sí. A Cristo no. Porque en Lucas 19:10 dice, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso somos todos. Entonces cualquier persona en cualquier momento que vea, sabes que yo soy mejor porque yo acabas de cometer el peor pecado. Tú no eres Dios. Dios ama a todos por igual. Hagan lo que hagan. Número 1, la fe para creer es un regalo de Dios, lo acabamos de ver. Número 2, seguir a Jesús es difícil. Leamos 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Eso ahí, ese versículo demuestra, Jesús no era político. ¿Cuál es ese? 66. Jesús no era político. Porque un político hubiera dicho cualquier cosa con tal de mantener el público. Y eso sucede en muchas iglesias hoy. Toman el evangelio puro y le echan agua para diluirlo, para que sea más apetecible, para que sea más fácil de tragar. Dios te ama. Tú puedes continuar tu vida, que Dios te ama. Hasta ahí estamos bien. Lo que pasa es que Dios dice que tienes que arrepentirte para venir a Él. Tienes que cambiar tu vana manera de vivir. Si no hay cambio, no hay salvación. Si no hay arrepentimiento, no hay cambio de destino eterno. Tienes que dejar atrás tus pecados. A minúscula, a Jesús no le importaba el tamaño de la multitud. Y B minúscula, a Jesús no le importaba que depositaran su fe, a Jesús le importaba que depositaran su fe solamente en Él. No en lo que Él hacía que les convenía, no en su capacidad de conquistar a los romanos, no en la capacidad de hacer pan y darles, no, en Él, en Él. Ahora, no hay que levantar la mano ni que decir nada, obviamente, porque todos sufrimos de esto, pero ¿cuántas veces somos culpables de exactamente eso? Somos cristianos porque, bueno, me conviene, es mejor. Sigo a Dios porque Dios me va a proteger, me va a proveer, me va a suplir. Entonces estás siguiendo a Jesús por la razón equivocada. La única razón que debes seguir a Jesús porque te estás hundiendo en el mar del pecado y Él es el único salvavidas que te puede ayudar a sobrevivir. Es la única razón. La decisión de seguir a Cristo es nuestra. Versículo 67, y ya que estamos, vamos a terminar el capítulo en la lectura. Dice así: dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Una vez que se fue la multitud, Él se volcó a los que se habían quedado y le dice: ¿y ustedes? ¿También se quieren ir? 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Así como Pedro demostraba casi siempre meter la pata donde no,
siempre decía lo equivocado. También tenía momentos en que decía exactamente lo necesario porque era inspirado del Espíritu Santo, no hay duda. Porque lo hizo en Mateo 16, Señor, tú eres el Hijo de Dios. Cristo, el Hijo de Dios. ¿No? Entonces acá dice exactamente lo mismo. ¿A dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, no terrenales. Eso es lo que me interesa, dice Pedro. Lo eterno, no lo temporal. 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí la completó y dijo casi textualmente lo que dijo en Mateo 16, 18. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Imagínense ese momento, ¿ok? Estamos todos acá. Ok, vamos a suponer que entra Jesús por la puerta. Dice: ustedes son todos mis discípulos, pero uno de ustedes es el diablo. ¿Saben qué es lo que me asombra a mí? Que entre los 12 eligieron a Judas como el tesorero. Nunca sospecharon de Judas. Y en todas las iglesias hay Judas. Nunca nadie sospecharía de ellos. Pero en el momento dado Jesús va a decir: apártate de mí, nunca te conocí. Porque no son cristianos falsos. 70. Jesús les respondió: no os lo es... bueno, vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Era uno de los que decidió quedarse, era uno de los que estuvo ahí hasta el final. ¿Y qué final? E mayúscula, la decisión es nuestra. Tenemos que creer de corazón. Y dos, tenemos que confesarlo en público. Así como Pedro. Lo creía de corazón. Por eso lo dijo. Y lo dijo en público ante todos. Y a nosotros hasta el día de hoy se nos requiere exactamente lo mismo. 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Cuando tú tratas de testificar y la gente se ríe, la gente se burla, yo he estado ahí, no tengas miedo, no te dé pena. A Jesús le hicieron lo mismo. Porque para ellos es locura. Pero una vez que crees, es poder de Dios para salvación. Oremos. Padre, gracias por esta oportunidad, gracias por tu palabra. Ayúdanos a digerirla y aplicarla en nombre de Cristo. Amén. Amén. Que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Y no se muera de frío.